Buenos días amigos, ya estamos en Domingo es Fiesta, les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por compartir este momento para revisar la palabra de Dios. Soy Carlos González desde Trujillo y saludamos al Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús. Gerardo, bienvenido a Domingo es Fiesta, muy buenos días. Muchas gracias Carlos, gracias a ti y a todos ustedes que nos escuchan todos los domingos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes para conocer un poco más en profundidad la palabra de Dios. Y me dará mucho gusto conversar contigo, Carlos, y con ustedes y profundizar en las enseñanzas del Evangelio de hoy. Reconocer, ¿no?, que está viniendo hacia ti el Hijo de Dios, Gerardo. Pero bueno, vayamos por favor con la explicación del Evangelio de hoy. Sí, Carlos. Mira, solo una breve nota antes de iniciar nuestra conversación. Sucede que el ciclo de las lecturas de los domingos dura 3 años y consta de 3 ciclos, A, B y C. Y si lo seguimos todos los domingos, habremos leído en 3 años lo principal de la Biblia. Ahora bien, este año toca el ciclo A, y eso significa que vamos a leer el Evangelio de Mateo. Sin embargo, hoy iniciamos la vida pública de Jesús, pero con un pasaje del Evangelio de Juan. La razón de leer a Juan este año en que toca Mateo se debe a que los pasajes de Juan se intercalan a lo largo de estos 3 ciclos a fin de que los 4 evangelios se puedan leer en 3 años. Dicho esto, les explico brevemente el texto de hoy. El texto empieza diciéndonos que en aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, pues a propósito de este encuentro, el Bautista aprovecha para dar su testimonio. Y si bien este relato nos habla, según Juan, del encuentro de Jesús con el Bautista, en realidad lo que va a hacer el evangelista es presentarnos a Jesús a través del testimonio de Juan. Y lo va a hacer así porque el evangelista no nos dice nada acerca del nacimiento ni de la infancia de Jesús, que es donde Mateo y Lucas nos presentan al Señor. Juan el evangelista, después del prólogo, nos ubica casi inmediatamente en la vida pública de Jesús. Así es que la función de este primer capítulo de Juan es presentarnos a Jesús. Ciertamente, Gerardo, dice el Evangelio de hoy que Juan Bautista vio que Jesús venía hacia él. Y parece que mientras se acercaba, Juan empezó a hablar a la gente acerca de Jesús. ¿Nos puedes contextualizar esta escena, por favor? Sí, mira, Carlos, sabemos que por el Evangelio de Lucas, durante más de 30 años, Jesús vivió escondido, perdido, desconocido en Nazaret, como un artesano más en ese pueblito campesino. Y pasó totalmente desapercibido, nadie sabía que existía. Podemos además suponer que allí, en lo ordinario de la vida, Jesús fue descubriendo la voluntad de su Padre. Parece ser que a lo largo de esos años desconocidos de Jesús, descubrió que lo que su Padre más deseaba era reinar. Pues si reinase, transformaría este mundo en un lugar hermoso para todos, para que todos podamos vivir felices. Pero además descubrió que el Padre también deseaba que lo ayudemos a reinar. Podemos pues pensar que en esos años de juventud Jesús fue cultivando este sueño y decidió vivir su vida de tal manera de ayudar a su Padre a reinar. Y así por años Jesús vivió como un honesto artesano de Nazaret. Más tarde, cuando tuvo más de 30 años, le debieron llegar noticias de que abajo en el sur, en Judea, estaba el Bautista anunciando que el reinado de Dios está próximo. Y entonces, al escuchar esta extraordinaria noticia, que Jesús había venido macerando por años en su corazón, tomó la decisión de dejarlo todo y de ir al sur a buscar a Juan. Entonces el Evangelio de hoy se inicia ya con esta decisión en marcha. Sabemos que Juan el Evangelista escribió su Evangelio en torno al año 100 después de Cristo, aproximadamente unos 70 años después de la muerte de Jesús. En esos tiempos se dio un crecimiento explosivo de la iglesia y muchos pedían bautizarse y entrar en la iglesia. Pues durante esos años que siguieron a la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia fue reflexionando acerca del Señor, tratando de descubrir y entender quién fue Jesús. Ahora el texto de hoy, el Bautista nos lo va a decir con toda claridad. A ver, Gerardo, si he captado bien. ¿Nos quieres decir acaso que en sus inicios la iglesia no supo a ciencia cierta quién fue Jesús? Efectivamente, eso es precisamente lo que les quiero decir.
Pues sucede que esa pequeña comunidad que fundó Jesús con sus discípulos y que después llegará a ser su iglesia, sabía que Jesús era perfectamente hombre. Y sabía que era un profeta, un hombre de Dios. Pero el acontecimiento de su resurrección fue de tal magnitud que lo cambió todo. Y ese grupo empezó a pensar que Jesús no podía ser solo hombre. Y la primera certeza a la que llegó es que Jesús tiene que ser el Mesías esperado. Más tarde llegará también a afirmar que tiene que ser Dios. El Evangelio de hoy nos va a transmitir el grado de reflexión al que llegó la iglesia acerca de Jesús hacia fines del primer siglo. Y como veremos, el relato de hoy nos presenta el pequeño credo de la comunidad de Juan Evangelista que podemos resumir en 3 afirmaciones de fe. Primero, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo, que Jesús es superior a Juan, porque existió antes que él. Y tercero, que él es el elegido de Dios, el Mesías, pues él bautiza con Espíritu Santo. Estas 3 certezas hicieron posible deducir que él es también el Hijo de Dios. Pero lo más interesante es que el evangelista pone de testigo de este breve credo al Bautista. Pero el Bautista no fue discípulo de Jesús. De hecho, él empezó su anuncio público antes de que Jesús lo hiciese. Sin embargo, el evangelista va a hacer que el Bautista, en su testimonio, nos presente el credo de la comunidad de Juan. Y como era de conocimiento público que el Bautista fue un profeta, un extraordinario hombre de Dios y muy querido por el pueblo, si el Bautista dice esto de Jesús, entonces hay que considerarlo seriamente. Gerardo, el Evangelio que nos ha tocado hoy es denso y usa imágenes, como por ejemplo la de afirmar que Jesús es el Cordero de Dios, que para nosotros son un tanto difíciles de entender. Acláranos, por favor, este asunto. Efectivamente, decir que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es una afirmación difícil de entender. Pero, si recuerdan, en las Eucaristías y antes de la comunión, el sacerdote nos muestra la hostia consagrada y nos dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y nosotros asentimos a esa afirmación, es decir, estamos de acuerdo con ella. Bueno, pues se trata de las mismas palabras de Juan. Sin embargo, y a pesar de asentir, la mayoría de los que participan en la misa no tiene mucha idea de lo que esta expresión significa. Y para poder explicársela, recordemos primero que el público al que el evangelista se dirigió en su evangelio era venido del judaísmo y estaba conformado por judíos convertidos al cristianismo. Por tanto, era gente que conocía muy bien la religión de Israel y sus libros sagrados. Estos, mientras fueron judíos, en sus sinagogas, habían reflexionado mucho en el Antiguo Testamento, pues eran sus sagradas escrituras, y después muchos de ellos se hicieron cristianos. Y como la iglesia de fines del siglo I estaba formada por estos conversos, ellos se entendían bastante bien las imágenes religiosas del judaísmo. Pero hoy, nuestro problema es que no somos judíos, no conocemos bien el Antiguo Testamento, ni la cultura judía, ni su religión, y como no entendemos imágenes como la de Cordero de Dios, no nos dicen mucho, y por eso se hace necesario explicarlas. Precisamente eso es lo que queremos, Gerardo. Te pido por favor que nos tomemos unos segundos, vamos a ir a una pausa y luego regresamos con Domingo es Fiesta aquí en RPP, La Voz del Perú. Soy Carlos González desde Trujillo. Estamos junto a nuestro estimado padre Gerardo Baste conversando y conociendo un poco más sobre Jesús acá en nuestro Domingo es Fiesta en RPP, La Voz del Perú. Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. ¿Te parece si escuchamos y luego seguimos con tu respuesta? Claro, con mucho gusto. Buenos días, padre. Mi nombre es Sei Yumiko Angélica Sugaya Vázquez y vivo en la ciudad de Iquitos. Tengo una pregunta sobre el Evangelio de hoy. ¿Podría aclararnos entonces por qué Juan describe a Jesús como el Cordero de Dios? Sí, bueno, tienes razón en realidad por tu pregunta, porque debo precisar mi respuesta anterior. Así es que con mucho gusto responderé a ella y te diré que la expresión Cordero de Dios traía a la mente de los judíos 3 imágenes muy conocidas por ellos. La primera es la del Cordero Pascual, que es la imagen del liberador, del Salvador.
Según lo que nos dice el Éxodo, para forzar al faraón de Egipto a liberar a Israel de la esclavitud, Dios envió una serie de plagas. Y la última fue la de herir de muerte a los primeros hijos de todos. Dice Éxodo 11:4-5. Así dice el Señor: hacia medianoche pasará a través de Egipto y morirá en el país de Egipto todo primer hijo, desde el primer hijo del faraón hasta el primer hijo de la esclava encargada de moler, así como todo primer nacido de ganado. Pero, para que la plaga no toque a los primeros hijos del pueblo de Israel, Dios ordenó a los hebreos inmolar por familia un cordero, sin mancha, macho de 1 año, y luego les dijo que tomen su sangre, unten las jambas y el dintel de las puertas de las casas donde lo coman, pues según Éxodo 12:13, la sangre será su señal. En las casas donde moren, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera al país de Egipto. De esta manera, la sangre del cordero en los dinteles de las puertas evitó la muerte de los primeros hijos de los judíos. Y entonces, debido a que inmediatamente fueron liberados de la esclavitud, el pueblo de Israel dio a la sangre del cordero un valor salvador. Bueno, pues esto es lo que se celebra en la Pascua judía. Posteriormente la Iglesia dirá que la sangre de Jesús en la cruz es la que protege al mundo de la muerte del pecado. Y esto es lo que celebramos en la Pascua cristiana. En Semana Santa celebramos que Jesús es el verdadero Cordero Pascual, pues Él nos ha salvado de la muerte. Y su sangre es la sangre de la nueva alianza que Dios hace con nosotros por su medio. Él es pues el Cordero de Dios que nos salva. ¿Y cuál es, en todo caso, la segunda imagen que nos debería recordar la expresión Cordero de Dios? Sí, Carlos, la segunda imagen es la del siervo del Señor, la de su enviado, aquel que se sacrificó por nosotros. Y el primer ejemplo nos lo da el profeta Isaías, que aplica la imagen del Cordero al siervo del Señor. Dice Isaías 53, Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Fue oprimido, se humilló y no abrió la boca. Y como un cordero al degüello era llevado, y como oveja ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio, fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido. Bueno, pues el siervo de Isaías, así como lo hace el cordero, permanecerá mudo cuando sea degollado, y su vida terminará mal, porque cargará con los pecados del mundo. El profeta afirma que ese siervo del Señor también soportará una serie de contradicciones y afrentas sin resistirse, pero finalmente lo matará. El otro ejemplo es el del profeta Jeremías, quien habló en nombre del Señor, y por hacerlo sufrió una serie de contradicciones y sus enemigos lo persiguieron para matarlo. Entonces Jeremías se compara con un cordero manso llevado al matadero. Y dice, el Señor me lo hizo saber y me enteré de ello. Me descubriste, Señor, sus maquinaciones. Y yo que estaba como un cordero manso llevado al matadero, sin saber que contra mí tramaban maquinaciones diciendo, destruyamos el árbol en su vigor, borrémoslos de la tierra de los vivos, y su nombre no vuelva a mentarse. Bueno, posteriormente la Iglesia, en su reflexión, usará esas imágenes y las aplicará a Jesús. Y dirá que Jesús es ese siervo, ese cordero, a quien se referían los profetas. Y al igual que le sucedió al siervo del Señor y al profeta Jeremías, Jesús fue perseguido por hablar de cosas de Dios. Pues sabemos que cuando lo arrestaron, él se humilló y no reaccionó. Se cayó ante el Sanedrín, no respondió a Pilato, y como cordero fue llevado al matadero. Y finalmente lo mataron porque tomó sobre sí los pecados del mundo. Y ahora veamos cuál es la tercera imagen que nos debería recordar la expresión Cordero de Dios. Bueno, pues la tercera imagen del cordero es la que nos presentan los sacrificios del templo. Pues los sacrificios de corderos en el templo de Jerusalén era parte importante de la vida religiosa judía,
2 veces al día, los sacerdotes hacían sacrificios de corderos por la culpa o en pago de nuestros pecados. Y simbólicamente, el cordero sacrificado cargaba con los pecados del oferente. La Iglesia dirá que Jesús es ese cordero que ha cargado con nuestros pecados y que gracias a su morir en la cruz hemos sido liberados de ellos. Bueno, como ven, la expresión Cordero de Dios tiene una enorme riqueza religiosa. Y entonces cuando el bautista proclama que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que hace es traer a la mente de sus oyentes una serie de imágenes relacionadas con la salvación y la liberación de la esclavitud, de la culpa, del pecado y de la muerte. Y al aplicar esta imagen a Jesús, lo que hace es decirnos que Jesús es ese Salvador, ese liberador, aquel que cargó con nuestros pecados y que murió por nosotros. Y nos dice que gracias a su muerte hemos alcanzado la libertad. Finalmente lo que nos dice es que Jesús es el siervo del Señor, el Mesías esperado, el enviado, aquel en quien se cumplen todas las esperanzas del pueblo. Ahora, Gerardo, el Evangelio de hoy termina con el testimonio de Juan. Brevemente, por favor, ¿nos puedes decir algo de esto? Si bien el bautista afirma que Jesús es el Cordero de Dios, lo más importante de todo es que da testimonio de él, diciendo que ha contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Y dice el bautista, yo no lo conocía, pero el que me pidió bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y con estas palabras el bautista da fe que Jesús es el esperado. Y se reafirma en su testimonio diciéndonos, yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, a fin de que con esta afirmación conocida y anotada, podamos mirar la vida pública de Jesús sabiendo ya de antemano, nosotros los lectores, que Él es el Mesías de Dios. Excelente la explicación, Gerardo. Gracias por hacernos entender todo lo relacionado al Cordero de Dios. Y eso es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 17 de enero la iglesia recuerda la memoria de San Antonio Abad. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta muy buena noticia? Mira, Antonio nació en el Bajo Egipto y vivió durante la segunda mitad del siglo III y la primera mitad del cuarto, casi un siglo vivió en realidad. Y la tradición cuenta que cuando tuvo más o menos unos 20 años, vendió todo lo que tenía y dio el dinero a los pobres y se retiró a una cueva para vivir en el desierto como ermitaño. Su vida austera y su fama de asceta atrajo a muchos, a los que organizó en comunidades dedicadas a la oración y al trabajo. Por este motivo es considerado fundador de la tradición monástica de la iglesia. Sin embargo, él nunca vivió en comunidad. Más bien se retiró cerca al Mar Rojo para vivir en total soledad. Se dice que solo abandonó su retiro en una ocasión para ir a Alejandría a predicar contra el arrianismo. El arrianismo era una herejía que estaba destruyendo la iglesia porque afirmaba que Jesús es una criatura, no es Dios. Bueno, pues muchas leyendas se cuentan de Antonio acerca de su cercanía a los animales salvajes y también se cuenta de sus fuertes luchas contra las tentaciones del enemigo. Antonio murió en fama de santidad y se dice que murió hacia el año 356 a una edad muy avanzada. Con la bendición de San Antonio, Gerardo, hemos llegado a la parte final, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, pues vamos a pedir al Señor una bendición especial por nuestro país que está pasando por momentos muy complicados, para que el Señor nos conceda pues cordura, nos conceda paz, nos conceda encontrar caminos de diálogo, para que todos conversando podamos encontrar pues soluciones que atiendan los reclamos de aquellos que realmente están en necesidad. Y pidámosle a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Amén. Gracias también a todos ustedes y les deseo un muy buen domingo y una buena semana. Gracias. Un gran abrazo, Gerardo, y un abrazo para todos los peruanos. Tengamos fe, tengamos esperanza de que a nuestro país le puede ir mejor siempre. Buen domingo, muchísimas gracias y muy buenos días. Nos encontramos el próximo domingo en Domingo es Fiesta. Gracias.